Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a ver la relevancia del cómputo de borde. Anteriormente habíamos revisado algunas consideraciones y, y esto porque el cómputo en el borde está volviéndose cada vez más importante, derivado del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones que empleamos la mayor parte de la población en las grandes ciudades y en algunas otras áreas eh, que implican implementar soluciones para agricultura, para ganadería, etc. De acuerdo con Gartner, la computación de borde es una parte de una topología informática distribuida en la que el procesamiento de la información se sitúa cerca del borde, donde las cosas y las personas producen o consumen esa información. Para simplificar esta visión, la computación de borde acerca físicamente la potencia de procesamiento y el almacenamiento de datos a los dispositivos que utilizan esos recursos, en lugar de depender de una ubicación central, como sería el cómputo en la nube, que puede estar a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Además, la computación de borde existe para resolver los problemas de latencia, que pueden afectar el rendimiento del cómputo y de la transferencia de datos, especialmente a aquellos que se generan en tiempo real. Algunos analistas de tecnologías de la información predicen que el cómputo de borde acabará sustituyendo al cómputo en la nube. La computación de borde es una estructura descentralizada, ideal para aplicaciones intensivas, en ancho de banda o sensibles a la latencia. Como resultado, algunos expertos predicen que la demanda de un sistema centralizado, una de las principales características del cómputo en la nube, irá desvaneciéndose. En esta lámina observamos un ejemplo de cómo se están llevando a cabo las transacciones de datos o de información a través de diferentes módulos o equipo móvil hacia una torre de telecomunicaciones donde se lleva a cabo el proceso de cómputo en el borde y donde se están atendiendo peticiones de transmisión y recepción de datos de manera asíncrona, lo que permite en su momento que las fuentes de requerimiento de datos o de generación de datos puedan estar operando de manera paralela. En la taxonomía de las funcionalidades del cómputo en el borde o de borde, vemos esta lámina donde claramente observamos cómo podemos ir analizando el comportamiento de estos sistemas, con una visión orientada a la funcionalidad. En el caso de la gestión de recursos o administración de recursos, observamos que sirve para garantizar la disponibilidad de aquellos recursos que son requisito o que son necesarios en la red periférica o en la red o en el borde. Por ejemplo, en los aparcamientos inteligentes donde los datos proceden de los sensores y se transfieren a los dispositivos periféricos de forma eficiente y fiable, existe esa oportunidad de colocar estas soluciones. O aquellos recursos a la carta, es decir, las cargas de trabajo variables y la integración de flujos de datos que proceden de diferentes fuentes, como puede ser un celular, una tableta de móvil, dispositivos de Internet de las cosas, entre otros. Y que están ubicados en determinada zona geográfica y que pueden establecer ciertos parámetros de comunicación de datos de suma importancia. Por dar un ejemplo, además, el asunto donde la salud puede estarse involucrando y estar solicitándose apoyo a unidades móviles que permitan atender de manera pronta y expedita una condición de salud o de emergencia. En este caso, ese flujo de datos heterogéneo que estamos comentando no ha dejado de aumentar. Cada vez existen una mayor cantidad de
elementos de cómputo móvil, celulares en específico, que van a estar requiriendo este tipo de soluciones en el corto plazo. Y la eficiencia energética de los dispositivos que están en el punto final, pues va disminuyendo. Es por ello que se proponen ordenadores de bajo consumo para llevar a cabo técnicas de minería de datos a partir de datos brutos recogidos de sensores portátiles para algunas aplicaciones como puede ser la telesalud. Y en este caso, pues viendo el diagrama, pues la eficiencia energética a través de estar conectada con computadoras de bajo nivel de consumo y plataformas de análisis de datos en tiempo real, sensibles al contexto, como puede ser la telesalud, son un punto elemental dentro del cómputo en el borde, que puede estar apoyado por comunicaciones de latencia baja, como es el caso de 5G. El análisis de datos puede llevarse a cabo también de una manera interesante, y esto lo vamos a ver más adelante, pero la gestión de vehículos conectados va a ser importantísima para la aplicación del cómputo en el borde. Digamos que los vehículos autónomos o semiautónomos que estén transitando alrededor de una celda que esté recogiendo los datos y transmitiendo información para la toma de decisiones en un automóvil autónomo, pues va a ser de suma importancia en este contexto. También la captura y el almacenamiento, donde se tienen que llevar a cabo decisiones proactivas de almacenamiento en la máquina, en la memoria de la máquina, que requieren tiempos de respuesta extremadamente cortos. Y también así el esquema de almacenamiento en caché, memoria óptima, de recursos basados en algunas técnicas de inteligencia artificial, como el árbol de Steiner. En el asunto de descargar algunos elementos de cómputo, podemos estar generando algunos códigos que puedan estar estableciendo un cambio en la manera de operar de una máquina. Digamos que si tenemos un gemelo digital, como se ha visto en algunas partes del curso, podríamos estar estableciendo cambios de operación que son requeridos al momento de que ocurren determinadas acciones o determinados efectos de cómputo en el borde. A su vez, el emplear sensores inteligentes dentro del cómputo en el borde nos permitiría estar implementando algoritmos de procesamiento de diferente índole, sea de imágenes o sea de audio. Vamos a ver más adelante en la presentación algunos ejemplos de este efecto, este fenómeno asociado al trabajo de implementación de algoritmos sobre imágenes y sobre audio. En el caso de trabajar con una visión orientada a una funcionalidad de cómputo en el borde, también tenemos las redes resilientes, en donde requerimos de aplicaciones o de plataformas que sean robustas y que puedan actuar bajo circunstancias de fenómenos asíncronos y que respondan de manera efectiva a dichos fenómenos. Y por ende, pues la minería de datos distribuida que nos permita estar realizando procesamiento de datos en el sitio, es decir, en el cómputo en el borde, que genere esa capacidad de extraer la información de los datos que están siendo capturados en lugar de transferir esa toma de decisiones o ese cómputo hacia la nube. Y de hecho, pues esta es una de sus ventajas en cuanto a poder incluso reducir el consumo energético. Los marcos generales de procesamiento de almacenamiento para analizar tráfico de datos también se da en el cómputo en el borde. Y en ellos pues se puede extraer información útil para tomar decisiones proactivas de almacenamiento de aquellos datos que son relevantes de los que no lo son. Y esto pues también es, en el caso del fog computing, es un elemento de valor. Para tomar decisiones proactivas de almacenamiento de manera eficiente, una plataforma de procesamiento de datos dentro de la infraestructura de red debe leer
y combinar datos de múltiples fuentes. Si tenemos datos de automóviles autónomos, datos de celulares que envían información a manera de imágenes, audio que está generando alertas de alguna índole asociada a la seguridad de las personas, en fin, todo ese conjunto de datos, llamado macrodatos, es lo que ofrece una visibilidad sobre cuál es la importancia de colocar el cómputo en el borde como una prioridad para la siguiente generación de cómputo, donde a manera de decir estos macrodatos que puedan ser procesados con las diferentes Vs que maneja el Big Data, que es volumen, variedad, velocidad, entre otros. Hay algunas arquitecturas que pueden estarse incorporando para hacer este modelo efectivo con algunos mecanismos de computación móvil y descarga de código asociado. Y bueno, como había comentado anteriormente, una red resiliente sigue funcionando y manteniendo sus operaciones a pesar de fallos transitorios o situaciones comprometidas, como puede ser un corte eléctrico. Las arquitecturas y sistemas del cómputo en el borde corren un mayor riesgo de fallo porque los recursos informáticos no están contenidos en un entorno controlado, como puede ser el del cómputo en la nube, y con un único conjunto de protocolos de emergencia y copia de seguridad. Para ello, pues se proponen diferentes alternativas de servicio básico, por ejemplo, gestión de datos distribuidos y mecanismos para supervisar y optimizar el funcionamiento de las aplicaciones distribuidas de vida relativamente larga. Y bueno, hablando de nueva cuenta en relación con los sensores inteligentes, estos se desarrollan en ubicaciones geográficas conectadas a través de una red pública o privada a la nube o sensores de borde. Por ejemplo, aquellos sensores inteligentes pueden descargar datos y un algoritmo de descarga computacional puede filtrar los datos significativos para su posterior procesamiento y envío a la nube. Y en el caso de la minería de datos distribuida, pues podemos tener un enfoque muy útil en los paradigmas de la computación en el borde, donde varios nodos están conectados a través de redes de alta velocidad. De vez en cuando, transportar grandes cantidades de información, de datos, a un centro de recolección o captura de datos es costoso y poco real. Y para resolver este problema se han desarrollado algoritmos de minería de datos alojados en el borde. La funcionalidad de la inteligencia artificial, a su vez, es permitir que los algoritmos de inteligencia artificial sean ejecutados en dispositivos de borde como los teléfonos inteligentes con cierta capacidad y poderlos colocar en el borde, así como también dispositivos de Internet de las Cosas y robots, sin depender de la computación de la nube. Esto quiere decir que los datos se procesan y analizan localmente en tiempo real en el borde de la red en lugar de transmitirse a un servidor remoto para su procesamiento. Entonces, con estas condiciones, lo que podemos definir es que la computación de borde que se basa en la nube, pero la acerca a la acción, tiene esa facultad de poder atender todas las necesidades antes mencionadas. También es ideal para zonas remotas donde el acceso es irregular. Algunas áreas de interés, como pueden ser algunos plantíos de algunas hortalizas que permitan estar llevando el uso del cómputo en el borde a la agricultura y que sea virtuoso el aspecto de resolver o atender las necesidades de alimentación, que son uno de los puntos importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Y sin embargo, la computación en nube es una herramienta más escalable y versátil que ofrece a los clientes o a los individuos toda la infraestructura del procesamiento y almacenamiento de datos. El cómputo de borde es excelente en aquellas aplicaciones donde cada nanosegundo cuenta y donde los usuarios, los clientes, pueden necesitar que sus datos se recopilen, se analicen y se ejecuten acciones en tiempo real. Por ejemplo, el Internet de las Cosas se beneficia enormemente de la computación de borde, empleando en
Internet de las Cosas industrial uno de los casos extremos de su implementación. El cómputo en la nube es mejor para ejecutar aplicaciones que no dependen tanto del tiempo. Y algo que sí es importante decir aquí es que se requiere de ambos en todo momento, con sus pros y sus contras que deben de ser analizados previos a su implementación. Y si comparamos ambos elementos, el cómputo en la nube y en la periferia o en el borde, podemos ver que de acuerdo con esta tabla vamos a estar observando cuándo vamos a requerir uno u otro. En el caso de la disponibilidad, si se requiere una disponibilidad alta, pues me ubico en la nube. Si es de media a alta, puedo ubicarme en el borde. Si requiero recursos informáticos de nivel, pues puedo también trabajar en la nube porque tiene una capacidad importante de cómputo alojada en sus servidores. O en su caso, en la periferia o en el borde, cuando es un cómputo moderado el que se tiene que realizar. La distancia de los usuarios, mientras yo me voy acercando a la nube, me estoy alejando más de los usuarios, mientras que es el caso contrario en el cómputo en el borde. La geodistribución de recursos informáticos también juega un papel importante. Hay una agrupación local de recursos de cómputo en la nube que es diferente a la que está en el borde, que es generalizada. Y así un conjunto de elementos que son importantes y que la tabla nos está observando, nos está mostrando más bien en el uso de estos dos paradigmas. Comparación de las diferentes nubes existentes, desde lo que es el cómputo móvil en nube, los cloudlets, el cómputo en la niebla y el cómputo en el borde multiacceso. Con multiacceso lo que queremos decir es de que diferentes solicitudes hacia el cómputo de borde son realizadas. Vuelvo al punto. Dispositivos de Internet de las Cosas, como pueden ser drones, como pueden ser robots, como pueden ser celulares, como pueden ser tablets, en fin, todos esos dispositivos están atendiendo a un fenómeno que denominamos multiacceso al cómputo en el borde y que puede ser desplegado de distintas maneras, como está mencionándose en la tabla. El hardware, obviamente, ahí tienen ciertas características que fortalecen el manejo de los datos para generar información. Hay servicios prestados, servicios de virtualización en ambos casos que han sido abordados por algunos de los ejemplos que se han mostrado en este curso. Gestión de movilidad de usuarios sí se aplica en todos los casos. La latencia, si nos vamos acercando más hacia el cómputo en el borde, es baja, y mientras nos vamos acercando hacia soluciones de cómputo en la nube, pues es alta. Y en fin, otros más que están ubicándose en la tabla. Muy bien. En el caso de conectividad, pues tenemos una gran variedad de formas de estar realizando la transmisión de datos hacia los elementos de procesamiento. En el caso del borde, cómputo en el borde, nosotros tenemos una variedad de tecnologías de comunicación, tanto alambrada como inalámbrica, que están contemplados en tecnologías como Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, LTE, LAN y WAN. Y del lado más extremo, pues podemos también contar con algunas tecnologías de transmisión de datos, tanto alambradas como inalámbricas. En el caso de fuentes de energía, pues se requieren, en el caso de cómputo en el borde, de algunas soluciones que pueden ir desde baterías de ion litio para almacenamiento de energía, o en el caso de la nube, pues alimentación directa a la red de suministro eléctrico. Tenemos un aspecto a contemplar en la movilidad de los nodos, que va a ser de cierto nivel importante. Aquí tendríamos que estar pensando que mientras más nos acercamos al borde, la movilidad de los nodos de captura de datos es menor, hacia ir teniendo soluciones de cómputo más complejas, pues va a estar ahí observándose alguna característica diferente.
La normalización es clave para el trabajo del cómputo en el borde. Existen normas que deben de ser atendidas para un uso eficiente de la infraestructura. En este caso, pues tenemos múltiples normas, aquellas que están generadas por el Instituto de Estándares de Telecomunicación Europeos, el caso del Open Fog Consortium del Instituto de IEEE, el Cloudlib tiene también alguna normalización a partir de la estructura que define el OpenEdge, y en el caso de cómputo en la nube, pues el NIST, que ofrece estándares que asocian la operación de los dispositivos. En cuanto a la optimización, podemos indicar que la capacidad de almacenamiento, procesamiento y latencia del cómputo en el borde, pues es importante. En el cómputo en la niebla, la latencia es un elemento a considerar, estar observando, mientras que en los cloudlets la capacidad de procesamiento y almacenamiento son los elementos vitales a considerar, al igual que en el cómputo móvil de la nube. ¿Son rentables? Sí o no, dependiendo de la solución que se quiera atender. El acceso a los servidores pues se da de distinta índole y podemos irnos a través de los servidores que están en el borde de Internet, o en el caso extremo a través de centros de datos en el núcleo de Internet, como es el cómputo en la nube. La ubicación de los servidores, pues en el caso del cómputo en el borde se encuentra principalmente en las estaciones base, y en el caso del cómputo móvil en la nube, instalados en edificios de grandes dimensiones. Vamos ahora a abordar el tema del cómputo de borde multiacceso. Los escenarios que aprovechan el cómputo de borde multiacceso se benefician del uso de múltiples tecnologías de acceso para acceder a la red y a los datos recolectados localmente. Los dispositivos de borde estáticos o móviles de esta arquitectura tienen acceso a servidores autónomos en estaciones base que también pueden recoger datos de otras fuentes del entorno. Al reducir o incluso evitar el acceso a los datos de la nube, permite responder en tiempo real a acontecimientos locales y facilita la gestión global de un sistema, lo que se traduce en una mejor experiencia del usuario. Estas condiciones son especialmente atractivas para operadores de telecomunicaciones que, utilizando esta arquitectura, pueden ofrecer mejores servicios a los usuarios con un costo controlado. Y aquí tenemos ejemplos del uso de cómputo en el borde multiacceso. Tenemos el uso de semáforos inteligentes, donde incorporamos cámaras de video, micrófonos que pueden estar atendiendo cuál es el flujo vehicular y cuándo estar actuando de tal forma que el tránsito sea fluido y que reduzca en este caso la contaminación emitida por los automóviles. Estar observando si hay congestionamientos o no, y hacer virtuoso el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes de algún lugar en específico donde se encuentran estos aparatos. En el caso de seguridad, pues tenemos las videocámaras, donde están gestándose un conjunto de operaciones para identificación de riesgos a los usuarios o a los habitantes de un determinado lugar, o atención en cuestiones que puedan comprometer la vida de los ciudadanos. En el caso de trabajar con automóviles, pues se pueden generar un conjunto de soluciones destinadas a mejorar la eficiencia del transporte en ciudades inteligentes, que estén orientadas a colocar un conjunto de sensores apoyados con la tecnología de transmisión de datos, apoyados con tecnologías LTE y 5G para la transferencia eficiente y de baja latencia hacia y desde los automóviles, para estar identificando posibles rutas de evacuación o de desviación en caso de que existan algunos imprevistos dentro del camino. También
El uso del cómputo en el borde nos permite llevar a cabo un control eficiente de flotillas donde estemos orientados a seguridad, a tener el conjunto de servicios o de objetos a la mano de manera eficiente, lo que es la cadena de suministro, estar teniendo una eficiente traslado de bienes y de servicios, y esto, bueno, pues se puede lograr de cierta manera, puede utilizarse como andamio el cómputo en el borde. En otro aspecto puede usarse elementos de seguridad para acceso a edificios donde esté considerándose mediante algoritmos de inteligencia artificial identificar a personas para darles acceso o no a determinado tipo de áreas. En el caso de estarlo empleando el cómputo en el borde sobre el arroyo de peatonal, pues bueno, considerando ciertos esquemas de trabajo, pues evitando al máximo comprometer la seguridad de las personas, empleando algoritmos que sean utilizados de manera correcta para hacer del elemento de seguridad algo virtuoso soportado por el cómputo en el borde. Y no se diga más en relación con el aspecto de emplear tecnologías nuevas como puede ser la realidad aumentada, que en algunos momentos dados pueden brindar soluciones de atención a turistas, por dar un ejemplo, que les oriente y que les indique algunos puntos de interés, así como aquellas áreas donde ellos puedan practicar de manera segura algún tipo de evento que ellos deseen o soliciten, o al peatón donde busque auxilio en alguna condición que comprometa su seguridad. Y en el caso de este video, pues los dejo observando su propuesta, donde se da un ejemplo de un proyecto que se está llevando a cabo en el Instituto Politécnico Nacional, que aborda la movilidad urbana basada en inteligencia artificial aplicada a un área determinada que puede ser considerada como una ciudad inteligente, que puede ser maquetable y pueda ser colocado llave en mano para algunas otras áreas del país que identifiquen alguna prioridad sobre sus problemas más inmediatos. Y entonces pues los dejo en este momento viendo el video y continuamos con el siguiente punto o estudio de caso.